conversar de esto con el médico infectólogo del Hospital Pirovano, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, Ricardo Tejero. ¿Cómo estaba, doctor? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias a usted por estar conectado con toda Latinoamérica para hablar de este tema que, como bien señalábamos, no solamente afecta a Argentina y Uruguay, también ha pasado por otros países, pero es importante también continuar alertando a la población. ¿De qué se trata la gripe aviar y cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Tengamos en cuenta que estos virus de gripe, que en general son transmitidos de los animales a los humanos, tanto la porcina como la aviar, y en este caso, este virus está circulando entre las aves ya hace muchos años que fue identificado. Es el grupo de los virus H5. Ahora bien, hoy por hoy no tenemos un riesgo en el humano. Tenemos que tener conciencia de prevención. Esto está circulando entre las aves silvestres y ya ha tomado aves de corral, lo cual ahí empieza el riesgo por el contacto del humano con estas aves y fácilmente puede ir transmitiéndose al humano. No tenemos vacunas para este tipo de cepas todavía. Lógicamente que la investigación va a hacer que rápidamente tengamos vacuna. Pero de todas maneras, hoy por hoy el cuidado mayor que debemos tener es el contacto con las aves. Y no hay ningún tipo de riesgo en el consumo de carne aviar. Esto no hay transmisión desde la ingesta de carne al humano, sí en el contacto directo, cuando hay una ave enferma, ¿no? Eso es bien importante también porque estamos hablando de no solamente personas que pueden adquirir el virus, sino que toda una industria que pudiera venirse abajo si es que esto se propagara. Es bien relevante decirlo, hay medidas que tiene que tomar la industria para resguardar a sus productos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras no hay, sí. Entonces usted dice riesgo, me imagino yo que en la medida de que los animales sean cocidos. Sí, totalmente. Siempre ustedes saben que todos los alimentos tienen que estar cocidos, si no los riesgos no es solo de este tipo de virus, sino de otras enfermedades también. Siempre el alimento debe estar bien cocido. Pero en este caso lo más importante de todo es la determinación epidemiológica, ¿no? El seguimiento de cómo está circulando el virus. Perfecto. ¿Cuáles son las medidas que a nivel institucional sería importante que tomaran, por ejemplo, las autoridades argentinas? E incluyo ahí también una campaña de comunicación. Sí, en Argentina ya se tomaron las medidas y ya desde el Ministerio se bajó la información. Se va a hacer el seguimiento en todas las aves y en distintos grupos donde se hace la observación y la búsqueda de que el virus esté circulando o no, y en toda ave que esté muerta o que esté enferma se va a hacer la búsqueda de este tipo de virus. Esto como primer medida y la comunicación a toda la población de los riesgos que se pueden presentar. Es la medida más importante, estar informado es fundamental para todas las medidas de prevención. Bueno, hablemos de esos riesgos que se pueden presentar, porque además cuando uno habla de emergencia sanitaria, a la población no necesariamente le llega la información tan medida y moderadamente como es la que puede entregar usted acá, ¿no es cierto? Puede ser que la idea de una emergencia sanitaria nos remonte a pandemias como las que acabamos de pasar y que todavía no terminamos de pasar efectivamente, pero que nos estuvo en un muy mal momento. Entonces, bien importante hablar en su contexto de cuáles son los cuidados sin tampoco alertar de más. ¿Cuáles son las medidas de prevención que hay que tomar? Hoy por hoy todas las medidas sanitarias de prevención las está tomando el SENASA, que es la Agencia de Agricultura, Ganadería, que tiene el seguimiento en los animales de la epidemiología. Hoy no tenemos riesgo en los individuos. Ahora, cualquier individuo que se encuentre con un ave, sea en donde sea, que tenga, que la vea que está muerta o que está enferma, tiene que hacer la denuncia inmediatamente, no acercarse, no tocarla, no estar en contacto con esas aves. Y todos aquellos trabajadores con aves de corral, con aves de criadero, ya están instruidos como para tomar las medidas de prevención. Lógicamente que la aparición de un virus nuevo, como en este caso, puede producir una pandemia. Esa es la realidad. Por eso lo más importante es la búsqueda del virus y la circulación del virus. Perfecto, y en ese contexto, el contagio, por ejemplo, es más lento que el de otros virus o otras zoonosis que hemos conocido en el último tiempo. Ustedes saben que requiere de bastante tiempo para que un virus
que circula en las aves o en el ganado se transmite al humano. Se tiene que hacer una transformación del virus para agredir la célula humana y luego ir pasando de humano a humano. Eso requiere de tiempo, pero el riesgo está. Entonces es muy importante que tomemos conciencia de que tenemos que evitar el contacto con esas aves enfermas. Es bien importante porque le voy a contar, no sé si usted ha visto, pero hay, y lo digo a propósito de quienes tenemos hijos o hijas adolescentes, o si ustedes mismos han estado expuestos a las redes sociales, y con esto le hablo a toda la audiencia, hemos visto influenciadores o influenciadoras que se definen a sí mismos como animalistas, que han estado en contacto directo con aves, efectivamente, de corral, que han tenido gripe aviar, han sido noticia a nivel mundial porque, entre otras cosas, han recibido críticas por lo que significa la exposición y, por otro lado, son seguidos por adolescentes que no mucha información tienen respecto de a quién hacerle caso. Estamos hablando de una influencer en particular, estadounidense, que vive en una granja y que trató a uno de sus animales por gripe aviar y que puede ser una pésima influencia también para quienes sigan los ejemplos, por ejemplo, para quienes sigan los ejemplos de esta chica o de otras que andan dando vuelta por las redes sociales. Es fundamental decirlo, entonces le pido que lo reitere. También lo dijo hace un tiempo acá el ministro de Agricultura: cero contacto con enfermedades o con aves que puedan representar alguna enfermedad o estar en condiciones ya desfallecidas. Seguro, solamente aquellas personas que están capacitadas deben tener el contacto para determinar, porque tienen que usar un traje especial, tienen que tener los cuidados de prevención y así determinar si es que está circulando el virus o no. Pero la irresponsabilidad de esta gente de llevar a la población a tener contacto con las aves es de alto riesgo. Hay que tener muy claro que la única manera en este momento de hacer prevención es evitar el contacto con las aves enfermas. En Chile hay que llamar al Servicio Agrícola Ganadero. En Argentina, ¿qué hay que hacer? ¿Votar el animal? También. ¿Ponerse en contacto con alguna autoridad? ¿Cuáles son los datos más concretos y específicos? También acá en Argentina se hace la denuncia al SENASA. Ellos van a tomar la determinación inmediatamente de la búsqueda del animal para poder hacerle el estudio. No se debe tocar al animal, no se debe embolsar, no se debe correr ningún tipo de riesgo, solamente hacer la denuncia inmediata. Perfecto. Y en el marco de la otra patita que estábamos conversando, que también es preocupante, la industria avícola en este momento, o la industria ganadera más adelante, ¿no se encuentra en riesgo? No se encuentra riesgo, están los animales estudiados. De todas maneras, ya hemos dicho que no hay riesgo en el consumo de carne aviar. Siempre debe estar bien cocida, como corresponde, pero para evitar cualquier otro tipo de enfermedad también. Perfecto, muchas gracias Ricardo Tejero, médico infectólogo del Hospital Pirobano e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, por ponernos también no solamente atentos y atentas a los mecanismos de prevención, sino que además poner en su contexto lo que significa esta emergencia sanitaria o esta alarma para tampoco generar más pánico en la población. Muchas gracias, que esté muy bien. Sí, seguro. Chao, muchas gracias. Chao.